Bienvenidos a su canal de salseo preferido, donde la información corre más rápido que los rumores en un set de grabación. Espero que estén listos para un plato fuerte, porque hoy vamos a hablar de una pareja que nos hizo suspirar, sufrir y creer en el amor, para luego dejarnos con el corazón roto. Sí, estoy hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o como los conocimos muchos, Eda y Serkan. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los rumores, las indirectas y las posibles señales de que el amor podría estar resurgiendo entre estos dos bombones turcos. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí y te encanta el chismecito jugoso, las teorías conspirativas y los dramas de la farándula, no olvides suscribirte y activar la campanita. Así nunca te perderás ninguna de nuestras exclusivas. Ahora sí, empecemos. Hace no mucho el mundo del espectáculo turco se paralizó cuando Hande Erçel y Kerem Bürsin, protagonistas de la exitosísima serie Senkalkam, confirmaron su relación. Fue un sueño hecho realidad para los fans. La química que veíamos en pantalla era real, palpable, y nos hacía creer en el destino. Fotos juntos en redes sociales, miradas cómplices en entrevistas, viajes románticos, todo era perfecto. Parecía que Eda y Serkan habían trascendido la pantalla para convertirse en Hande y Kerem, una pareja de ensueño. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Un buen día, como un rayo en medio de una tarde soleada, saltó la noticia: Hande y Kerem habían roto. El mundo se vino abajo. Los fans, desconsolados, se preguntaban qué había pasado. ¿Acaso el amor no era suficiente? ¿La presión mediática los había superado? Las razones oficiales nunca fueron claras, dejando un halo de misterio que alimentó aún más los rumores y las especulaciones. Desde entonces, ambos han seguido caminos separados. Hande ha estado enfocada en su carrera, protagonizando nuevas series y películas, y también ha estado muy involucrada en proyectos solidarios, demostrando que además de ser una belleza, tiene un corazón de oro. Kerem, por su parte, también ha continuado con su trabajo, participando en diferentes producciones y expandiendo sus horizontes profesionales. Ambos han mantenido un perfil relativamente discreto en cuanto a su vida personal, lo que ha hecho aún más difícil saber qué está pasando realmente en sus corazones. Pero aquí es donde entra el chismecito jugoso, la carnita asada, el salseo del bueno. Porque en las últimas semanas han comenzado a circular rumores, a surgir indicios, a aparecer señales que apuntan a una posible reconciliación. Así es, mis queridos chismosos, Hande y Kerem podrían estar dándose una segunda oportunidad. ¿De dónde salen estos rumores? Pues de varias fuentes. En primer lugar, algunos fans han notado que Hande y Kerem han comenzado a dar me gusta a publicaciones similares en redes sociales. Sé que suena trivial, pero en el mundo de la farándula, un simple me gusta puede significar mucho más de lo que parece. Podría ser una simple coincidencia, claro, pero también podría ser una forma sutil de demostrar apoyo mutuo y de mantener el contacto. Además, algunos medios de comunicación turcos han informado que Hande y Kerem han sido vistos juntos en lugares públicos, aunque sin que existan fotos o pruebas contundentes. Algunos testigos afirman haberlos visto cenando en un restaurante romántico, mientras que otros aseguran haberlos cruzado en un evento benéfico. De nuevo, podrían ser simples coincidencias, pero la insistencia de los rumores ha despertado la esperanza de muchos fans. Pero la cereza del pastel, lo que realmente ha encendido las alarmas y ha provocado un torbellino de emociones entre los fans, es un supuesto mensaje que Hande habría publicado en sus redes sociales, y que muchos interpretaron como una indirecta para Kerem. En este mensaje Hande hablaba de segundas oportunidades, de perdonar errores y de creer en el amor. Aunque no mencionaba a Kerem directamente, muchos fans vieron en estas palabras una clara alusión a su relación pasada y una posible apertura a la reconciliación. Por supuesto, este mensaje ha sido objeto de todo tipo de interpretaciones y especulaciones. Algunos creen que Hande simplemente estaba compartiendo sus reflexiones personales, mientras que otros están convencidos de que se trataba de una declaración de intenciones dirigida a Kerem. Pero, ¿qué hay de Kerem? ¿Cómo ha reaccionado él ante estos rumores? Pues bien, Kerem también ha estado bastante activo en redes sociales, y algunos fans han notado que sus publicaciones también parecen estar cargadas de significado. En una de sus últimas publicaciones, Kerem compartió una fotografía de un amanecer con un mensaje sobre nuevos comienzos y la importancia de aprender del pasado. Muchos interpretaron este mensaje como una señal de que Kerem también está dispuesto a dejar atrás los errores del pasado y a darle una segunda oportunidad al amor.
Además, algunos medios han informado que Kerem ha estado intentando acercarse a Ande en las últimas semanas, enviándole mensajes y tratando de retomar el contacto. Es importante señalar que toda esta información se basa en rumores, especulaciones y supuestos mensajes en redes sociales. No hay ninguna confirmación oficial por parte de Ande o Kerem, por lo que debemos tomar toda esta información con pinzas. Sin embargo, la cantidad de indicios y señales que han surgido en las últimas semanas es innegable, y ha despertado la esperanza de muchos fans que sueñan con ver a Ande y Kerem juntos de nuevo. Pero, ¿sería una buena idea que Ande y Kerem se dieran una segunda oportunidad? Pues bien, creo que es una pregunta muy personal y que solo ellos pueden responder. Por un lado, es evidente que entre ellos existe una química innegable y que su relación fue muy especial. Muchos fans creen que están destinados a estar juntos y que su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Además, una reconciliación podría ser muy beneficiosa para sus carreras, ya que volverían a ser el centro de atención mediática y aumentarían su popularidad. Por otro lado, también es importante recordar que su relación terminó por alguna razón, y que volver a estar juntos podría significar enfrentarse a los mismos problemas que los llevaron a separarse en primer lugar. Además, la presión mediática podría ser aún mayor en esta segunda oportunidad, lo que podría afectar negativamente a su relación. En definitiva, la decisión de volver a estar juntos es exclusivamente de Ande y Kerem. Lo único que podemos hacer como fans es respetar su decisión y desearles lo mejor, sea cual sea el camino que elijan. Pero seamos honestos, ¿a quién no le gustaría ver a Eda y Serkan, digo, a Ande y Kerem, juntos de nuevo? Sería un final de cuento de hadas, una demostración de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Así que, mis queridos chismosos, la pregunta del millón es, ¿creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿O creen que su relación es cosa del pasado? Los invito a dejar sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Me encanta leer sus teorías y sus predicciones. Y bien, para resumir un poco, hemos visto cómo la relación entre Ande Erçel y Kerem Bürsin, que surgió de la magia de Senkalkam, cautivó al mundo, para luego desmoronarse, dejando a muchos con el corazón roto. Ahora, un aluvión de rumores y señales apuntan a una posible reconciliación, encendiendo la esperanza entre los fans. Analizamos las pistas desde los me gusta en redes sociales hasta los mensajes enigmáticos, y exploramos los pros y los contras de una segunda oportunidad. Al final, la decisión está en manos de Ande y Kerem, y solo podemos esperar y desearles lo mejor. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este recorrido por el mundo del chismecito turco. Gracias por acompañarme y por ser parte de esta comunidad de amantes del salseo. Ahora sí, antes de despedirme, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios y opiniones sobre este tema. ¿Creen que Ande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Quiero saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Así me ayudan a seguir creando contenido jugoso y entretenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Asterisco, asterisco, ampliando la noticia, asterisco, asterisco. Pero espera, que el salseo no termina aquí. Porque después de todo este análisis inicial, excavando un poco más profundo en el universo Ande Kerem, encontramos aún más detalles que merecen ser desmenuzados. ¿Recuerdan la gira de promoción de Senkalkam? Pues ahí hay material oro puro. Miren, durante esa etapa, la tensión entre Ande y Kerem era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Las miradas, las risas compartidas, los juegos de palabras, era evidente que había algo más que una simple amistad profesional. Los fans con sus ojos de halcón capturaron cada detalle, cada gesto, cada pequeña señal que apuntaba a una conexión mucho más profunda. Y cuando finalmente confirmaron su relación, fue como si todas las piezas del rompecabezas encajaran a la perfección. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó para que esa magia se desvaneciera? Aquí es donde las teorías comienzan a multiplicarse. Algunos apuntan a la presión de la fama y la constante exposición mediática. Imaginen lo que debe ser tener a los paparazzi siguiéndolos a cada paso, a los fans analizando cada una de sus interacciones, a los medios de comunicación especulando sobre cada aspecto de su vida privada. Es una presión enorme que puede desgastar cualquier relación, por muy sólida que parezca.
Otros rumores sugieren que hubo diferencias irreconciliables en cuanto a sus prioridades y objetivos personales. Quizás Ande quería enfocarse en su carrera actoral y explorar nuevos horizontes, mientras que Kerem tenía otros planes en mente. O tal vez simplemente la llama del amor se fue apagando poco a poco, como suele suceder en muchas relaciones. Y luego está el tema de los celos y las inseguridades. En un mundo tan competitivo como el del espectáculo, es fácil sentir envidia del éxito del otro o preocuparse por las posibles tentaciones que puedan surgir en el camino. ¿Hubo terceras personas involucradas? ¿Hubo discusiones acaloradas? Nunca lo sabremos con certeza, pero es inevitable que estas preguntas surjan cuando una relación tan pública llega a su fin. Ahora, volviendo al presente y a los rumores de reconciliación, es interesante analizar el contexto actual de sus vidas. Ande parece estar en un momento de madurez y crecimiento personal, enfocada en proyectos que la desafían como actriz y comprometida con causas sociales que le importan. Kerem, por su parte, ha demostrado ser un hombre ambicioso y trabajador, que no teme asumir nuevos retos y explorar diferentes facetas de su talento. Ambos parecen haber aprendido mucho de sus experiencias pasadas y estar más seguros de sí mismos y de lo que quieren en la vida. Quizás, después de este tiempo separados, hayan logrado superar sus diferencias y apreciar lo que realmente importa, la conexión especial que existe entre ellos. Tal vez hayan comprendido que el amor no siempre es fácil, pero que vale la pena luchar por él. O quizás simplemente se hayan dado cuenta de que se extrañan y que quieren volver a intentarlo. Por supuesto, también existe la posibilidad de que todo esto sea una simple ilusión, un espejismo creado por los fans que anhelan verlos juntos de nuevo. Pero, como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras haya una chispa de posibilidad, seguiremos alimentando el salseo y soñando con un final feliz para esta historia de amor turca. Y para añadirle aún más sabor al asunto, vamos a hablar de los posibles obstáculos que podrían enfrentar en caso de reconciliación. La prensa rosa turca es implacable, y no dudaría en sacar a relucir viejas heridas y alimentar nuevos rumores. Los fans, con sus expectativas y exigencias, podrían ejercer una presión aún mayor sobre la pareja. Y por supuesto, siempre existe el riesgo de que los mismos problemas que los separaron en el pasado vuelvan a surgir. Pero si Ande y Kerem están realmente decididos a darle una segunda oportunidad a su amor, creo que pueden superar cualquier obstáculo. Tienen el talento, la inteligencia y la madurez necesarias para construir una relación sólida y duradera. Solo necesitan ser honestos el uno con el otro, comunicarse abiertamente y apoyarse mutuamente en los buenos y en los malos momentos. Además, creo que el público estaría dispuesto a darles una oportunidad. Después de todo, todos hemos cometido errores en el pasado y merecemos una segunda oportunidad. Y si Ande y Kerem pueden demostrar que han aprendido de sus errores y que están comprometidos a hacer que su relación funcione, creo que recibirán el apoyo y el cariño de sus fans. Así que, mis queridos chismosos, mantengamos los ojos bien abiertos y los oídos atentos, porque esta historia está lejos de haber terminado. El salseo Ande Kerem sigue vivo y coleando, y promete darnos muchas más emociones en el futuro. No se pierdan ni un detalle porque aquí, en su canal de chismecito favorito, les contaremos todo lo que necesitan saber. Y recuerden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Hasta la próxima, mis salseadores.